¿Qué tal? ¿Cómo están? Es para mí un enorme placer reencontrarme con ustedes una vez más a través de este medio. En esta oportunidad voy a brindarles un tema muy interesante que titula Formas de usar pausas y signos propios de la lingüística. Esto es con el objetivo de poder ampliar nuestros conocimientos en cuanto a los signos de puntuación. Entonces procedamos a ver los signos de puntuación que marcan pausas. Veremos en este tema el punto, la coma y el punto y coma. Voy a hacer dos aclaraciones. La primera, los signos de puntuación se usan para hacer pausas en los textos escritos. Al momento en que nos ponemos a redactar un texto es el momento en el que tenemos que emplear y usar los signos de puntuación para marcar las pausas. De alguna manera, si no usamos estos signos de puntuación, nuestro texto no tendría las pausas necesarias al momento de leerse. Pasa lo contrario cuando hablamos. Cuando hablamos no empleamos signos de puntuación porque las pausas se marcan de manera natural. La segunda aclaración consiste en lo siguiente. No existe el punto y guión como signo de puntuación, solo existe el punto y nada más. El punto y guión no es contemplado como signo de puntuación por la Real Academia de la Lengua Española, por lo tanto no es correcto emplear o usar el punto y guión. Continuemos entonces analizando los tres signos de puntuación que vamos a ver en este tema. En primera instancia, el punto. El punto es un signo ortográfico que se usa principalmente como signo de puntuación para marcar el final de un enunciado, el final de un párrafo o el final de un texto completo. Se pueden distinguir las siguientes clases de puntos: el punto y seguido, el punto y aparte y el punto final. De alguna manera, cualquiera de los tres puntos que vayamos a usar siempre marcan el final de algo, o el final de una oración, o el final de un párrafo, o el final de un texto. Veamos a continuación en detalle los tres tipos de punto. El punto y seguido. Este tipo de punto se utiliza para separar enunciados u oraciones dentro de un mismo párrafo. Después de un punto y seguido se continúa escribiendo en la misma línea y con mayúscula la palabra que continúa después del punto y seguido. Aquí te presento un ejemplo. Una historia cualquiera se desvanece, pero la vida que ha sido rozada por esa historia queda por toda la eternidad. Punto seguido. El recuerdo se borra, pero queda otra cosa en su lugar. Punto aparte. Aquí podemos evidenciar que después del punto y seguido se escribe con mayúscula la palabra que continúa después de este punto. De igual forma, se puede notar que el enunciado o la oración que aparece después del punto y seguido complementa la idea que aparece en el primer enunciado antes del punto y seguido, es decir, que tiene relación con esa idea. Por eso forma parte del mismo párrafo y va después del punto y seguido. El punto y aparte. Este tipo de punto separa dos párrafos distintos que desarrollan contenidos o ideas diferentes dentro de una misma línea de razonamiento o de la unidad del texto. Es decir, este punto se usa para separar párrafos dentro de un texto. Sin embargo, estos párrafos, a pesar de que son separados por este signo de puntuación, van a mantener relación entre sus ideas. Aquí te presento un ejemplo. Nadie me entiende, dijo Esperanto. Punto aparte, siguiente párrafo. Y abrió los ojos. Punto aparte. Y volvió a cerrarlos. Punto aparte. Ahora Esperanto regresaba desde el mismo sueño de siempre, pero una cosa era más o menos segura. Esta vez no volvía al lugar de costumbre, o por lo menos a alguno de los posibles lugares de costumbre. Punto aparte. Aquí pueden evidenciar un texto que tiene 4 párrafos.
Recuerden que un párrafo no necesariamente deben ser varias líneas. Un párrafo puede estar compuesto por una sola línea. Y es así que podemos evidenciar en este texto 4 párrafos. Y cada párrafo está siendo cerrado por un punto aparte. Por lo tanto, el siguiente párrafo se ve obligado a empezar con mayúscula y cerrarse con otro punto. Y en este caso, los 3 primeros párrafos han sido cerrados por un punto aparte. Y en el último párrafo vemos que aparece un punto final. El punto final es el que cierra el texto, ya sea al final de un apartado o el texto en su totalidad. Ya este tipo de punto permite el cierre total de la idea que se ha plasmado desde el inicio en un texto, permite cerrar en su totalidad cualquier tipo de texto cuando se usa este tipo de punto. Aquí te presento un ejemplo. Eventualmente, una de las ranas prestó atención a lo que los demás decían y se rindió, cayendo muerta. La otra rana continuó saltando tan fuerte como pudo. Una vez más, la multitud de ranas gritó para que parara el dolor y muriera. Sin embargo, saltó aún más fuerte y finalmente logró salir. Cuando salió, las otras ranas le dijeron: ¿No nos has oído? Entonces se dieron cuenta que era sorda y que todo el tiempo pensó que la estaban animando para que saliera. Aquí podemos ver un texto que tiene 3 párrafos y fíjense que al final del texto se cierra toda la idea que se ha plasmado, toda la historia, con un punto final. Para eso sirve el punto final, para cerrar todo el texto en sí. Además, podemos evidenciar a lo largo de esta lectura, a lo largo de este texto, que se han empleado el punto y seguido, el punto y aparte y de igual manera el punto final. Recuerden que el punto y seguido aparece dentro de un mismo párrafo, separando 2 ideas que al final se complementan. El punto y aparte aparece cerrando un párrafo, ¿no? Permite cerrar párrafos dentro de un texto. Y el punto final permite cerrar todo el texto. Toda la idea se cierra al usar un punto final. Ahora veamos la coma. La coma es un signo de puntuación que indica normalmente la existencia de una pausa breve dentro de un enunciado. Los usos normativos de la coma son los siguientes: la coma enumerativa, la coma vocativa, la coma hiperbática, la coma de conector, la coma elíptica y la coma incidental. Ahora vamos a proceder a desglosar y a ver cada uno de estos 6 tipos de coma, 6 formas de usar la coma. La coma enumerativa se emplea para separar los elementos que forman una serie o para separar miembros gramaticalmente equivalentes. Aquí te presento ejemplos. Ejemplo número 1. Sherlock Holmes ordenó al Dr. Watson que guardara la pipa, el sombrero, los libros y las joyas. En este ejemplo podemos notar que se enumeran una serie de elementos que fueron ordenados que se guarden, ¿no? Y fíjense, lo que Sherlock Holmes ordenó al Dr. Watson que guardara son las siguientes cosas: la pipa, el sombrero, los libros y las joyas. 4 elementos, ¿no?, que tenía que guardar el Dr. Watson. Entonces, en este enunciado podemos ver una enumeración y es en esta situación que se emplea la coma enumerativa. Ejemplo número 2. Visité la biblioteca, anoté la bibliografía, seleccioné la información y revisé varias veces mi borrador antes de escribir este ensayo. Aquí podemos evidenciar 4 acciones otra vez. Fíjense bien. Visité la biblioteca, acción 1, anoté la bibliografía, acción 2, seleccioné la información, acción 3, y revisé varias veces mi borrador antes de escribir este ensayo. Esa es la acción 4. Si se han podido dar cuenta, aquí en este ejemplo aparecen cuatro acciones y por lo tanto se usa la coma enumerativa para separar estas acciones. Número 2.
coma vocativa. Se usa para separar el vocativo y el mensaje. De igual forma, cuando el vocativo va en medio de la oración, se escribe entre dos comas. El vocativo aquí hace referencia a un llamado de atención. Es como cuando hablamos, elevamos la voz para llamar la atención a alguien, o usamos el nombre específico de alguien para marcar la atención a esa persona, ¿no? Eso es un vocativo. Aquí te presento ejemplos. Número 1. Soldados, no olviden que la misión es defender la patria. Aquí el vocativo es la palabra soldados. Estamos remarcando, estamos llamando la atención a un grupo de personas. Entonces, cuando aparece este vocativo es cuando se usa la coma vocativa de manera obligatoria. Ejemplo 2. No olvides, querido hijo, que es importante mantener el respeto y la humildad cuando seas exitoso. Aquí fíjense bien, la frase querido hijo aparece entre comas. ¿Por qué? Porque se está resaltando, se está llamando la atención a alguien en específico. Entonces es un vocativo. Por lo tanto, como aparece al medio, necesita emplear dos comas. Una coma antes del vocativo y otra coma después del vocativo. Y es así como se usa la coma vocativa. Número 3. Coma hiperbática. Cuando se invierte el orden sintáctico de la oración, se escribe una coma después del complemento anticipado. A este uso de la coma se llama hiperbática. Aquí te presento algunos ejemplos. Ejemplo 1. Según la experiencia del Chavo del 8, la venganza no es buena porque mata el alma y la envenena. Aquí, por ejemplo, se puede evidenciar que el orden sintáctico ha sido roto, ¿no? Se ha alterado. Por ejemplo, yo puedo decir de igual manera, la venganza no es buena porque mata el alma y la envenena, según la experiencia del Chavo del 8. Se dan cuenta que se puede alterar el orden. Cuando pasa esto, cuando se puede alterar el orden, es cuando aparece la coma hiperbática. Necesariamente debe usarse la coma hiperbática para poder alterar este orden, y de alguna manera son dos oraciones que se van a complementar, ¿no? Dos oraciones separadas por una coma, pero que se complementan y que la una sin la otra no podrán aparecer. Aquí tenemos otro ejemplo. Aunque no te guste hacer preguntas, debes aclarar tus dudas cuando surgen. Si hacemos el ejercicio de hace un momento, de alterar el orden, de otra vez reestructurar la oración, vean que también puedo decir, debes aclarar tus dudas cuando surgen, aunque no te guste hacer preguntas. Se dan cuenta que se puede alterar el orden de la oración. Sin embargo, el alterar el orden no significa que va a cambiar el significado de la oración. Debe mantener su significado, debe mantener el sentido de lo que se quiere transmitir. Entonces, usamos una coma hiperbática cuando podemos alterar el orden en una oración. ¿Ok? A eso se refiere con usar la coma hiperbática. Número 4. Coma de conector. Se escribe coma delante o antes de las conjunciones pero, más, sino, aunque, con que, así que, salvo, menos, excepto que, de manera que, sino. ¿Ya? En esas situaciones se emplea una coma. De hecho, la coma va primero, antes de esta palabra, antes que aparezca una de estas palabras. Aquí te presento ejemplos. Ejemplo 1. Quisiera acompañarte, pero estoy cansada. Fíjate, aquí aparece la palabra pero, ¿no? De alguna manera la conjunción pero. Y como es un conector que conecta la idea 2 con la idea 1 dentro de la misma oración, se debe usar una coma antes que aparezca la conjunción, en este caso la conjunción pero. Ejemplo 2. Ella escribe bien, aunque puede redactar mejor.
¿Se dan cuenta? La segunda oración es complemento de la primera, pero al ser un complemento necesita un conector, en este caso la palabra aunque. Pero antes de escribir esta palabra debo usar una coma. Aquí tienes otro ejemplo. Tienes que vencer el examen, coma, de manera que tendrás que estudiar todo el fin de semana. Aquí otra vez vuelve a aparecer el conector y necesariamente debe tener una coma antes de que aparezca el conector, ¿no? Y en este caso el conector es de manera que y la coma aparece antes. Número 5. Coma elíptica. Se escribe coma para sustituir el verbo en los casos en que se omite porque ya se mencionó anteriormente o se sobreentiende de alguna manera el verbo. Aquí elipsis quiere decir omitir, ¿ya? Eso quiere decir elipsis, omitir, eliminar, ¿ok? Aquí te presento ejemplos. Número 1, ejemplo 1. Julio perdió su billetera, Juan su mochila. Fíjate acá, el verbo principal de la primera oración es perdió. Julio perdió su billetera. Y en la oración segunda que complementa la primera, Juan, coma, su mochila. Esa coma es el sustituto del verbo perder, del verbo perdió que aparece en la primera oración. ¿Ya? Tranquilamente puede decirse, Julio perdió su billetera, Juan perdió su mochila. Pero para no repetir el verbo dos veces en una sola oración, es que se usa la coma elíptica. Aquí tienes otro ejemplo. En el choque, el hombre quedó herido. El auto, coma, detenido. Otra vez, el verbo principal de la primera oración es quedó. Entonces, la coma sustituye, es el sustituto del verbo, ¿no? La coma elíptica que aparece en la oración que dice el auto detenido. Podría haberse escrito en el choque el hombre quedó herido y el auto quedó detenido, pero para no repetir el mismo verbo en una sola oración, uso la coma elíptica en la segunda oración para reemplazar o para sustituir de alguna manera al verbo principal. 3. Yo utilizo mi celular para tomar notas, ella, coma, un cuaderno. Yo utilizo mi celular para tomar notas, ella, un cuaderno. Tranquilamente pudo haberse escrito de la siguiente manera. Yo utilizo mi celular para tomar notas, ella utiliza un cuaderno. Sin embargo, el usar la coma elíptica me permite no repetir el verbo principal. Para eso sirve la coma elíptica, para no repetir varias veces un verbo principal. Número 6. Coma incidental. Se usan dos comas para separar una frase u oración que explica el sujeto o el verbo o el objeto y no forma parte de la esencia. Por lo tanto, si se elimina, no altera la información. ¿Ok? Veamos ejemplos. Gabriel García Márquez, coma, autor de 100 años de soledad, coma, nació en Colombia. Aquí, por ejemplo, aparece la coma incidental. Fíjense lo que está marcado con rojo dentro de esta oración. Si yo eliminara toda ese enunciado rojo que he colocado en esta oración, la oración se mantendría con su mismo significado y en realidad no altera la información cuando usamos este tipo de frases, ¿no? Gabriel García Márquez nació en Colombia. Tranquilamente la información se sigue comprendiendo. Sin embargo, lo que aparece en rojo sirve para explicar algo más del sujeto. ¿Ok? Cuando explicamos algo más o alguna información adicional del sujeto es que se usa la coma incidental. Y se usan dos, de hecho. ¿Ok? Al inicio de la frase o oración explicativa y al final, ¿no? Por ejemplo, Gabriel García Márquez,
coma, autor de 100 años de soledad, coma, nació en Colombia. Ese enunciado, autor de 100 años de soledad, es la información adicional de Gabriel García Márquez, que puede ir y no puede ir. Si no va, no pasa nada, no altera en nada. Y si va, simplemente lo que hace es complementar la información del sujeto. Y ese complemento debe ir entre comas. Y esa coma se llama incidental. Aquí tienes otro ejemplo. Las piñas guarayas, coma, cuya dulzura es inconfundible, coma, son mis preferidas. Otra vez, lo que aparece en rojo puede ir y no puede ir. No pasa nada si va o no va. ¿Listo? Si se coloca, simplemente está aclarando algo del sujeto, en este caso de las piñas. Y si no va, la información no se altera. ¿Ok? Entonces, fíjense, las piñas guarayas, cuya dulzura es inconfundible, son mis preferidas. Otro ejemplo. La señora Ana, coma, nuestra vecina, coma, es una excelente persona. Tranquilamente puedo decir, la señora Ana es una excelente persona. Pero al usar nuestra vecina, estoy haciendo alusión o añadiendo información, ¿no?, al sujeto, en este caso la señora Ana. En esa situación se usa la coma incidental. Finalmente veamos ahora el punto y coma como nuestro tercer signo de puntuación. El punto y coma es un signo de puntuación que indica una pausa menor al punto y mayor a la coma. Se emplea en los siguientes casos. Número 1. Para separar proposiciones u oraciones complejas. Número 2. En enumeraciones complejas. Número 3. Ante conectores adversativos, consecutivos y concesivos. Ahora vamos a desglosar cada uno de estos tres usos del punto y coma. Número 1. El punto y coma se usa para separar proposiciones u oraciones sintácticamente independientes, entre las que existe una estrecha relación semántica, así como también en medio de aquellas oraciones en las que la segunda explica, amplía, justifica y aclara a la primera oración. Aquí te presento ejemplos. Ejemplo 1. El espectáculo se tuvo que suspender por causa de la lluvia. Les devolvieron el dinero a todas las personas. El enunciado que se usa o la segunda oración que aparece después del punto y coma lo que hace es ampliar la información que te brinda la oración que aparece antes del punto y coma. Entonces, las dos oraciones de alguna manera son independientes, pueden funcionar por sí solas. Sin embargo, para complementarse, para juntarlas, yo necesito usar un punto y coma. Por eso te sale la oración de la siguiente manera. El espectáculo se tuvo que suspender por causa de la lluvia. Punto y coma. Les devolvieron el dinero a todas las personas. ¿Te das cuenta? Son dos oraciones que están unidas por un punto y coma y que ambas se complementan en sí. La segunda amplía, ¿no?, aclara la información de la primera. En esos casos se utiliza un punto y coma y no una coma simplemente. Ejemplo 2. Ella estaba entusiasmada con el paisaje. Punto y coma. Él no entendía por qué dejaron la tranquilidad de su hogar. Otra vez, la oración que aparece después del punto y coma complementa la información que aparece antes del punto y coma. Son dos oraciones que están separadas por un punto y coma, pero que se complementan al final. Es decir, la información 2 que aparece en la oración amplía lo que aparece en la primera oración. En estos casos es que se usa un punto y coma. 3. El pobre hombre no pudo ir a trabajar. Punto y coma. Estaba enfermo. Aquí aparecen dos oraciones que pueden ser independientes, pueden funcionar por sí solas. Sin embargo, la segunda oración que aparece después del punto y coma aparece ahí para ampliar la información de alguna manera brindada por la oración 1. Para unirse yo necesito usar un punto y coma
y al mismo tiempo estoy complementando la información, estoy ampliando la información que me ofrece la oración 1. En esas situaciones se emplea el punto y coma. Número 2. El punto y coma se usa en enumeraciones complejas en las que ya se han empleado comas. Recuerden que la coma también se usa para separar enumeraciones o para realizar enumeraciones, ¿no? Sin embargo, cuando ya has usado muchas comas, es necesario usar el punto y coma para que tu información no sea confusa. Ejemplos. 1. Ayer llegaron María, la dentista, punto y coma, Juan, el carpintero, punto y coma, José, el albañil y Pedro, el abogado. Aquí, por ejemplo, en esta oración podemos apreciar que se está usando varias comas y para separar las ideas es necesario usar punto y coma. Fíjense, ayer llegaron María, coma, la dentista. Esa es una idea. Debo separar por un punto y coma. ¿Por qué? Porque ahora aparece la segunda idea. Juan, coma, el carpintero. Esa es la segunda idea. Debo separar por otro punto y coma la tercera idea. José el albañil y Pedro el abogado. ¿Se dan cuenta? Hay 4 ideas dentro de una misma oración y al mismo tiempo se están complementando. Sin embargo, yo necesito usar punto y coma en estas situaciones porque ya he usado comas y no puedo yo seguir usando comas porque voy a hacer que la información sea confusa. Aquí te presento otro ejemplo. La camisa era blanca, punto y coma. Los pantalones azules, punto y coma. Los zapatos negros, punto y coma. El cinturón café, punto y coma. Las medias rojas, punto y coma. La corbata amarilla, punto y coma. Y el sombrero verde. Se vestía así porque era un payaso. Fíjense acá, ya la idea es mucho más amplia y estamos usando una serie de comas, ¿no? Una serie de comas dentro de la estructura y es necesario usar punto y coma para separar las ideas. Fíjense, la camisa era blanca, punto y coma, idea 1. Los pantalones azules, punto y coma, ahí va la idea 2. Los zapatos negros, punto y coma, va la idea 3. El cinturón café, idea 4. Las medias rojas, idea 5. La corbata amarilla, idea 6 y así sucesivamente aparece la idea 7, ¿no? Son 7 ideas que deben estar separadas por punto y coma, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya la información es mucho más amplia, al final se está complementando, sin embargo, para no hacerla confusa, debo usar punto y coma, ya que hay comas que se están empleando en la estructura de esta oración. Ejemplo 3. En la reunión se encontraron Mauricio Gómez, el alcalde, punto y coma, Juan Pérez, el gobernador, punto y coma, y Luis Roca, el prefecto. Otra vez, aparecen Mauricio Gómez, autoridad 1, Juan Pérez, el gobernador, autoridad 2, y Luis Roca, el prefecto, autoridad 3. ¿Se dan cuenta? Hay una enumeración. Al mismo tiempo esta enumeración está separada por comas y como ya he usado comas, ahora debo usar punto y coma para separar las 3 ideas, en este caso a las 3 autoridades. ¿Ok? En estas situaciones se emplea también el punto y coma. Número 3. El punto y coma se usa antes de los conectores adversativos, consecutivos y concesivos. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, pero, sin embargo, aunque, por tanto, por consiguiente, es decir, por lo tanto, así pues y un montón más. Cuando son oraciones de longitud compleja. Recuerden que ya usábamos con conectores o conjunciones la coma. ¿Se acuerdan? Usábamos una coma delante de pero, delante de aunque, ¿no? Usábamos ya, pero en oraciones breves. Ahora, cuando las oraciones son mucho más largas, mucho más complejas, necesariamente debo usar un punto y coma. Te presento ejemplos. Fíjate acá esta construcción o este enunciado es bastante largo, es muy amplia la oración. Aquí ya no puedo usar simplemente coma, tengo que usar punto y coma. Se tuvo que cancelar el campeonato por el exceso de lluvias en la zona donde se iba a realizar, punto y coma. Por lo tanto, aparece este conector.
La competencia quedó aplazada hasta que se suspendan las lluvias. ¿Vieron? O sea, es todo un enunciado complejo, una oración muy larga, entonces yo debo usar punto y coma si voy a emplear este tipo de conectores, ¿ya? No olviden esa regla. Ejemplo 2. La mayoría de los invitados disfrutaron de la fiesta durante toda la noche. Punto y coma. Sin embargo, hubo algunos que se fueron temprano. Otra vez, es una oración mucho más larga, mucho más compleja, entonces debo usar un punto y coma antes de emplear el conector. ¿Ok? Ese es el tercer uso que se hace del punto y coma. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Ese ha sido nuestro tema. Hemos visto los signos de puntuación que marcan pausa de alguna manera en un texto escrito, ¿ya? Son el punto, la coma y el punto y coma. Son tres signos de puntuación importantísimos al momento de escribir. Espero que el tema haya sido de provecho para ustedes y sea de utilidad en el futuro también. Así que muchísimas gracias por su atención y conmigo será hasta una próxima entrega.